Dios le bendiga a todos, amados hermanos. Bienvenidos a la palabra que el Señor tiene para todos nosotros en este día. Le he titulado al mensaje de hoy: tus pensamientos reflejan lo que hay en tu corazón, y eso es lo que limita a Dios. Tus pensamientos reflejan lo que hay en tu corazón, y eso es lo que limita a Dios. Dios ha provisto grandes cosas para ti, pero es posible que tú estés limitando a Dios. Es decir, que tú estés bloqueando a Dios, por lo cual Él no va a poder hacer, porque tú no se lo permites, esas cosas grandes que Él tiene planeado para ti. Ahora, limitamos a Dios no solo con pensar tal vez de que Él es un Dios pequeño, sino también por cosas que Él te ha dicho que tienes que dejar y no lo has hecho. El pueblo de Israel limitó a Dios en el desierto por su rebeldía, por su forma negativa de pensar. Tenían una mentalidad de esclavo y no dejaron esa mentalidad en el desierto. No permitieron la transformación que Dios quiere hacer con ellos. Pero Dios, hermano, hermana, tú que me escuchas, Dios tiene mucho más para ti en su propósito de lo que tú te puedas imaginar. Pero para que esto ocurra, para que esas grandes cosas ocurran en tu vida, debes dejar de limitar a Dios. Para que estas grandes cosas ocurran en tu vida, debes dejar de limitar a Dios. Por lo tanto, tienes que quitar los límites que tú le has puesto a Dios. Así, algunos se preguntan, ¿cómo es eso que un ser humano pueda ponerle límites a Dios? Bueno, porque Dios respeta la voluntad de cada persona. Y entonces cada persona toma un rol sumamente importante y así lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, el rey Saúl. El rey Saúl limitó a Dios por su rebeldía, limitó a Dios porque Dios quería hacer mucho más con él, pero él no se lo permitió. Y así podemos ver ejemplo tras ejemplo en la Biblia de personas que no cumplieron el propósito y el llamado que Dios tenía, porque el llamado que Dios le había hecho a Saúl, además de ser rey, es que fuese un buen gobernante. Pero Saúl no pudo cumplir ese propósito por su defecto en su forma de pensar o en su corazón. Vamos a ver en detalle esto que estoy hablando hoy. Si tus necesidades ya están cubiertas, si tú crees que ya pues no necesitas nada más en este mundo, puedes creerle a Dios por algo extra. Siempre Dios tiene algo más allá de lo que tú te puedas imaginar. Puedes creerle a Dios por algo más. Si lo tienes todo, comparte eso que Dios tiene, ese algo más, compártelo con otros, tal vez con otros que lo necesitan. No importa la etapa de tu vida en la cual tú te encuentres, Dios tiene siempre más para ti. No lo limites. Él tiene más para ti. Es el Dios ilimitable. Es el Dios en el sentido de lo que Él quiere hacer. Sí, tú puedes ir a un nivel mayor. Tú definitivamente estás llamado para niveles mayores. Tú has sido escogido por Dios no para hacer servidumbre. Tú has sido escogido por Dios y se te ha dado el título de hijo de Dios, de hijo del rey, de príncipe del reino de los cielos. Pero limitamos a Dios, ¿sí? Lo limitamos con nuestra manera de pensar. Limitamos a Dios debido a una mentalidad desviada, deformada o equivocada.
El control de tu vida, y esto que voy a decir va a sonar un poquito extraño para algunos, pero el control de tu vida no lo tiene Dios. Dios no controla tu vida. Tú eres el que tiene el control de tu vida, porque tú eres el que toma las decisiones. Eres tú, entonces, el que toma la decisión a través de tu voluntad en tu forma de pensar. Dios solo te da la dirección, te da la guía y te da ciertos datos, cierta información. Pero quien decide eres tú. ¿Cuántos, amados hermanos, han abortado lo que Dios ha querido hacer? Por ejemplo, algunas personas, ¿no?, que Dios ha querido que se quedaran en Iglesia Mac porque los llamó para Iglesia Mac, pero decidieron irse. Fueron sus propias decisiones. El Señor claramente a mí me ha dicho sobre estas personas, fue su decisión, no fue la mía. No fue conforme a mi plan, ni era parte de mi propósito. Es el plan de ellos, el plan personal, sin tomarme en cuenta. Así que el control de tu vida, en última instancia, no la tiene Dios, la tienes tú. Si Dios la tiene, es porque tú piensas igual que Él. Pero en última instancia, aunque tú pienses igual que Dios, el control de tu vida lo tienes tú, no lo tiene Dios. En cualquier momento tú puedes pensar como quieras, tú puedes hasta ser engañado creyendo que es Dios quien te habla, y tú puedes tomar una dirección totalmente equivocada y caer en un engaño. ¿Es posible esto? Sí, es posible. Veamos algún ejemplo. Dios te ha prometido salud divina. Dios te ha prometido un cuerpo sano a través de la sanidad. Pero si tú oyes a los médicos y todos te dicen que la enfermedad que tiene es de cura difícil, que es difícil de curar, es posible que tú llegues a pensar y creer lo que estos médicos te están diciendo. Y eso que ya tú estás creyendo en tu mente está limitando a Dios, porque le impide a Dios hacer más para ti. La mayoría de las personas limitan a Dios sin darse cuenta, porque observan lo que sucede con los demás, y pues al ver a los demás que sucede ciertas cosas bajo ciertas circunstancias, entonces también llegan a creer que también va a suceder eso con ellos. Y así, al creer que lo que le sucede a los demás también te puede suceder a ti, al creer eso, también estás limitando a Dios. Bloqueas a Dios para no hacer más. Espero darme a entender. Espero explicarme y que tú me comprendas. La fe es sumamente importante porque le da permiso a Dios para orar con sobrenaturalidad en tu vida. Y tu forma de pensar tiene que ver mucho, porque si tu forma de pensar va diferente a lo que Dios ha dicho, entonces estás limitando a Dios. Dios no podrá hacer más contigo por tu forma de pensar. Deuteronomio capítulo 34, versículo 7, dice así: Moisés murió a la edad de 120 años, pero ni sus ojos se habían debilitado ni había disminuido su vigor. Vemos aquí un Moisés que no limitó a Dios, por lo cual tuvo salud. Sí, salud en su vejez. Si lo logró Moisés, ¿por qué no lo puedes lograr tú? Yo creo que sí es posible lograrlo si no limitamos al Señor. Proverbios capítulo 23, 7 dice que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Somos nosotros lo que pensamos. Lo que pensamos moldea nuestra identidad, moldea nuestra persona, y eso está en el corazón. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Tu vida seguirá la dirección de tus pensamientos.
Vuelvo a repetirlo. Tu vida seguirá la dirección de tus pensamientos. Tus pensamientos pueden estar limitando a Dios al tú vivir como un hombre o una mujer natural. Si tú te visualizas a ti, si tú te miras a ti como un hombre, como una mujer, como un joven normal, natural, humano, eso está limitando a Dios. La Biblia dice que tú no eres un simple ser humano, que Él te ha dado una naturaleza divina, diferente a la humana que tienes aún. Te ha dado una naturaleza que proviene de Él, hecha para alcanzar los grandes propósitos y planes de Dios para tu vida. Muchos hijos de Dios esperan lo común y no lo mejor de Dios. Sí, lo que le sucede a los demás, eso es lo que esperan y no lo mejor que Dios tiene para la vida como hijos que somos. Si hay una enfermedad contagiosa, entonces creen que también ellos se pueden contagiar. Se olvidan del Salmo 91. Ninguna plaga tocará tu morada. Están esperando lo que les pasa a todos y se fijan en los demás y no lo que Dios dice en su palabra. Si estás esperando cosas malas, por cualquier razón que tengas, entonces pues no tienes fe. Pero si tienes fe, tu expectativa cambia, estás esperando lo mejor de Dios para ti. Es más, ya tú confiesas y crees que ya lo tienes en Cristo Jesús y que lo único que tienes que hacer es trabajar para traer eso que ya tienes en Cristo, esa herencia del mundo espiritual al mundo natural, al mundo físico. No esperes los mismos resultados que tuvieron tus padres. No esperes los mismos resultados que tuvieron tus hermanos o que los están teniendo. No esperes los mismos resultados que tienen tus primos o tus tíos. No. Que si una enfermedad es hereditaria y que si lo tiene el abuelo y entonces lo tiene el papá y lo tienen los tíos y lo tienen los primos, entonces, ¿qué voy a hacer yo? También lo voy a tener. No esperes lo que a ellos les pasa, no lo esperes para ti, porque tú eres diferente. No esperes los mismos resultados de tus compañeros de trabajo o de tus jefes. No, eso limita a Dios. No lo hagas, deja de limitarlo. Tú eres diferente. Pensar que eres igual que los demás, eso limita a Dios. Lo voy a invitar a que vayamos a Mateo capítulo 4, del 3 al 9. Aquí está la parábola del sembrador, pero nos va a servir de ejemplo en cuanto a este concepto que estamos hablando en este día. Versículo 3, Mateo capítulo 4. Dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60, a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. En esta parábola vemos 4 tipos de personas. La semilla, que es la palabra de Dios, y el sembrador, que es Dios mismo. Dios envía su palabra y cae en diferentes tipos de terrenos. Había un terreno que era junto al camino, las aves vinieron y se la comieron. Había un terreno que era de mucha piedra, brotó rápidamente, pero con el sol se secó. Había un terreno que era de espinos, brotó
pero los espinos la ahogaron. Pero había un terreno que era buena tierra, la cual creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. El terreno donde cae la semilla es el corazón del ser humano. En esta parábola, solo el 25% de las personas vieron realmente el poder de Dios, las maravillas de Dios, solo el 25%. Bueno, aunque no lo dice claramente la Biblia, pero lo podemos deducir un poco, ¿no? Que dice que una parte cayó junto al camino, otra parte en pedregales, otra parte en espinos y otra parte en buena tierra. Serán 4 personas. Del 100% que hay, 4 personas. Es decir, solo una cuarta parte de las 4 partes, solo una, es decir, una cuarta parte, vieron realmente el poder de la palabra de Dios en sus vidas, lo que la palabra de Dios produjo. En otras palabras, pues lo que estamos diciendo es que de todas las personas que escuchan este mensaje, podríamos deducir que solo el 25%, que es la cuarta parte, solo el 25% de los que escuchan van a poder experimentar el poder de la palabra de Dios en sus vidas. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a un problema del corazón del ser humano. Que esto tiene que ver con la forma de pensar, porque ya estuvimos hablando en Proverbios 23:7, que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si el terreno tiene que ver con el corazón del ser humano, eso se manifiesta en los pensamientos. Y los pensamientos se manifiestan en la actitud, en el comportamiento y en los hechos, en el hablar, pero también en el hacer. Mateo capítulo 4, versículo 13 al 20, dice así. Jesús da la interpretación. Mateo capítulo 4, del 13 al 20, dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Ahora, ¿cómo quita Satanás la palabra que fue sembrada? Porque la palabra fue sembrada en el corazón, pero ¿cómo la saca del corazón? Contaminando el corazón con pensamientos, con la forma de pensar. Sí, el corazón se puede contaminar con la forma de pensar. Dependiendo de cómo pienses, y cuídate de lo que lees, de qué libros estás leyendo. Si tú no estás leyendo la Biblia, si estás leyendo muchos libros esotéricos, muchos libros de la nueva era, y eres cristiano, pues tu pensamiento va cambiando. Si estás leyendo novelas de José Benítez, que denigran y corrompen la identidad de Jesucristo y el propósito de Dios y los evangelios, pues tú vas a dudar en última instancia hasta de que la palabra de Dios no es verdad. Vas a dudar hasta de la veracidad de lo que la palabra de Dios tiene. Entonces, si cambia tu corazón, si es diferente a lo que Dios dice, entonces tus pensamientos van a ser ese reflejo de lo que hay por dentro. Repito, entonces, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Aquí dice que cuando la palabra se recibe, hay persecución y hay tribulación. Sí, tenemos a Satanás, nuestro enemigo, que va a hacer todo lo que se imagina para complicarnos la vida por acercarnos más a Dios.
Sí, cuando la palabra cae en nuestro corazón, nuestro enemigo se levanta. Y porque las tribulaciones y los problemas ahora son más difíciles que antes cuando no estábamos obedeciendo la palabra de Dios, entonces ahora comenzamos a dudar si donde estamos es lo que Dios quiere o no quiere. Ahora comenzamos a dudar si fue Dios el que me llamó o no me llamó, cuando tú sabes que fue Dios el que te hizo el llamado y te dio la palabra que sembró en tu corazón. Pero ya estás dudando porque los problemas de la vida te están ahogando. Esos son los espinos que ahogan la palabra. Ahora, versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño, la riqueza, las codicias de otras cosas, entre otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Y por último, el 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Es decir, la creen. Porque sí, no es suficiente con recibir la palabra en el corazón. Tenemos que permanecer creyéndola. Aquí, estos que caen en buena tierra son los que oyen la palabra y la reciben, la atesoran, sin importar la circunstancia, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Dios tiene semillas, amado hermano, para tu vida, pero es palabra de Dios, es palabra con propósito, es palabra con llamado, pero si esa semilla crece y produce fruto en abundancia, no depende de Dios, depende de la condición de tu corazón. Voy a repetirlo. Dios tiene semillas, propósitos, palabra para ti. Pero si esa semilla crece y produce fruto en abundancia, no depende de Dios. Vemos que aquí no dependía de Dios. Depende de la condición de tu corazón. Depende del terreno, la condición de tu corazón. Dios no te creó de ninguna manera para que tú seas un fracaso, pero cada uno de nosotros forjamos nuestro propio destino, aún y a pesar de que no es lo que Dios haya querido de nosotros. Así que no todo lo que Dios quiere se cumple. Hay cosas que nos pertenecen a nosotros por el permiso que Dios nos da de tomar nuestras propias decisiones. Dios tiene un plan para tu vida, pero si sucede ese plan o no sucede ese plan, no depende de Dios. El hecho que suceda el plan que Dios tiene para ti no depende de Dios, depende de ti. Sí, depende de ti. Muchos terminan haciendo sus vidas sin cumplir el propósito de Dios porque tomaron sus propias decisiones, se desviaron del camino aún siendo cristianos. Con mucha más razón, son los que se desvían estando en el camino correcto del llamado de Dios para sus vidas, le dijeron no al llamado de Dios. Y siguen siendo cristianos, se siguen congregando, siguen yendo a la iglesia. Pero abortaron el llamado. Si ya arruinaste tu vida de esta manera, abortando el llamado de Dios, haciendo las cosas que Dios no te ha dicho, haciendo lo que tú crees que es Dios. Mira, amado hermano, no todo lo que te da paz es Dios. Cuidado con eso. Porque puede haber una paz falsa, una paz del yo, de la naturaleza caída humana tuya, de tu persona humana. Y puede haber una paz falsa del enemigo, Satanás. Satanás puede poner una paz falsa. Sí, sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. El ser humano mismo puede engañarse a sí mismo y tener una paz. Sí, sí, es posible. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si tú escuchas a Dios, tienes que tener una persona fuera de ti en la cual tú confías y has probado de que recibe el mensaje de Dios para que te dé confirmación de lo que tú has recibido. Nunca tomes una decisión de que fue Dios quien te dijo algo sin la confirmación de una persona de plena confianza en el don o en el ministerio que Dios ha dado para revelarte la confirmación.
Dios aún, amado hermano, si tú arruinaste tu vida y te desviaste, yo te puedo decir que aún hay esperanza. Sí, no vamos a limitar a Dios. Siempre puede haber un nuevo comienzo y con Dios hay nuevos comienzos. Tal vez no sea ya el propósito original, pero Dios puede crear nuevos propósitos. Dios puede hacer nuevos llamados. Dios aún puede hacer un nuevo camino y un nuevo plan para tu vida. Romanos capítulo 11, versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios no revoca su llamado. Dios no revoca su plan, no es Él el que lo revoca. Eres tú el que revoca el plan de Dios cuando le pones límites a Dios. Cuando tú le pones límites a Dios, revocas el plan de Dios. Le dices a Dios, no sigas. Cuando pones límites a Dios, le dices a Dios, detente. Cuando pones límites a Dios, le dices a Dios, prácticamente, no me parece lo que tú quieres hacer conmigo. Y entonces Él no puede hacer lo que Él se ha propuesto hacer contigo desde el principio, para lo cual Él te hizo el llamado. Entonces comienza a quitarle los límites. Esto es importante. Comienza a quitar los límites a Dios. ¿Cómo? Cambiando tu actitud y tu forma de pensar, que proviene del corazón, de lo que hay en el corazón que tú tienes. Entonces, tú tienes que cuidar tu corazón. Tú tienes que guardar tu corazón en el Señor. Cuidado dónde anda tu corazón. Cuidado quién tiene acceso a tu corazón. Es la palabra de Dios, es la oración, es la reflexión, la meditación en los caminos del Señor. ¿Qué es lo que permites que toque tu corazón? Los sentimientos, las relaciones amorosas, humanas. ¿Qué es lo que permites que toque tu corazón? Las emociones familiares, los hijos, los padres, los hermanos. ¿Qué es lo que tú permites que toque tu corazón? Solo Dios debe de tener acceso a tu corazón. Si no, tu corazón puede malograrse, puede corromperse y entonces con tus pensamientos van a ser diferentes al pensamiento de Dios. Proverbios 23:7, lo vuelvo a repetir, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tus pensamientos, tu actitud afecta lo que te ocurre en el ámbito físico. Sí, lo que ocurre externamente tiene que ver con el estado de tu corazón en tu interior. Sabes, muchos buscan sanidad en el exterior. Por esto voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, alguien anda buscando ser sano, sí, puede ser cristiano, hablemos de cristianos, andan buscando sanidad. Entonces piensan en un profeta que les dé una profecía, piensan en alguien que les ponga la mano y los unja, que venga un ministro famoso que tenga don de sanidad y ore por ellos. Piensan en un ángel que descienda del cielo, que Dios envíe un ángel y que toque su vida, sea sano. O piensan en un milagro de la medicina o que el mejor médico puede hacer algo. Entonces, siempre piensan hacia afuera. Pero la sanidad, amado hermano, empieza en tu interior, en tu corazón. Voy a decirlo otra vez. La sanidad empieza en tu interior, en tu corazón. Si tú sanas por dentro, tu cuerpo sanará por fuera. Vuelvo a repetirlo. Si tú sanas por dentro, tu cuerpo sanará por fuera. ¿Sabes? En vez de esperar, por ejemplo, que ganar la lotería
o que venga alguien y te dé mucho dinero, tal vez para construir tu casa, para tener una nueva casa o tener un nuevo carro, en vez de esperar que suceda un negocio y salga una oportunidad, cambia tu actitud por dentro. ¿Sí? Cambia tu actitud por dentro. Hace poco, no mucho, una persona que era de nuestra iglesia me dijo: pastor, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer porque en mi trabajo no me están saliendo los clientes y estoy debiendo dinero y la he pulseado. Aquí en Costa Rica decimos pulsearla, es decir, le he puesto mucho empeño en trabajar, en esfuerzo, le ha dedicado bastante tiempo, ha invertido su fuerza y no ha logrado superar, no ha logrado tener los ingresos suficientes. Y ya no puedo más, pastor, ya no sé qué hacer. Entonces yo le digo: bueno, pregúntele a Dios, le dije yo, ¿no? Ore a Dios por 3 días, 5 días, y si no obtiene una respuesta, o si la obtiene, me diga a mí qué pasó. Pasan 5 días y me dice: pastor, no escuché nada de Dios. Yo hice el esfuerzo de escuchar la voz de Dios, pero no escuché nada de Dios. Entonces le preguntamos a Dios. Le preguntamos a Dios y Dios responde para que vaya a ver un enlace en YouTube. De esa manera respondió, lo puso a estudiar. Entonces le respondí a él: hermano, Dios quiere que veas este video en YouTube. Entonces el hermano le vio el video, pero por aquí entra y por aquí sale, ¿eh? Lo vio, pero si es Dios quien estaba hablando, que le decía que viera el video, era para que cogiera un papel, cogiera un lapicero y anotara todo lo que decía en el video y lo estudiara y se analizara conforme lo que se decía en ese video, que era un mensaje, que era una predicación. Total, que yo le pregunto, pasa un mes, pasan 2 meses, hermano, ¿qué pasó con el video a propósito? Me dice: no, sí, yo ya lo oí, ya lo oí y lo anotaste, te lo aprendiste. ¿Qué hay? No me supo responder porque ya hasta se le había olvidado. Ya hasta se le había olvidado. ¿Qué tan en serio estaba tomando la palabra de Dios? La semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y se la comieron. Eso fue lo que pasó. Entonces tienes que cambiar la actitud por dentro. Realmente el mensaje, eso es lo que decía. Cambia tu actitud, le decía al hermano. Y si cambias tu actitud, tu corazón, va a cambiar tus finanzas. Vas a tener ingresos. Porque tú no tienes ingresos por tu corazón. Por eso. Entonces, en vez de esperar ganar la lotería o que venga alguien y te dé mucho dinero, cambia tu actitud por dentro a la manera de Dios y usa la fe mirándote prosperado y actuando paso a paso con la guía de Dios. La clave está en un cambio de mentalidad. La clave para no limitar a Dios. La clave está en un cambio de mentalidad producto de un corazón moldeado por Dios. Tenemos que permitirle a Dios moldear nuestro corazón. Tenemos que colaborar con Dios para que eso suceda. Tenemos que pedírselo al Señor, pero también rendirnos delante de Él y que Él moldee nuestro corazón y estar sensibles a lo que Él nos está diciendo y ser obedientes. Al ser moldeado nuestro corazón, cambiará nuestra mentalidad. Y al cambiar nuestra mentalidad, nuestros pensamientos estarán alineados al pensamiento de Dios. Al cambiar nuestra mentalidad, nuestros pensamientos estarán alineados al propósito, al plan de Dios. Y si eso es así, y si nuestros pensamientos están completamente alineados al plan y al propósito de Dios, entonces tenemos a un Dios que le hemos quitado los límites. Y ese Dios hará maravillas, hará grandes cosas, hará lo inimaginable en todo aquello
que tiene que ver con el llamado que Él nos ha hecho, que su voluntad para nosotros es agradable y perfecta. Es de bendición. Sí, algunos pueden pensar, no, es que yo lo que quiero es esto. No, tú tienes que querer lo que Dios dice para lo cual te llamó. Y esa voluntad te va a agradar y va a satisfacer todas tus necesidades. Porque cuando Dios te contrata y tú eres un buen empleado para Él, Él no te va a dejar que estés en escasez. Él te va a proveer todo lo que tú necesitas. Ese es el punto. Entonces, la clave para no limitar a Dios está en un cambio de mentalidad, producto de un corazón moldeado por Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Venimos aquí en este día, Señor, a poner nuestro corazón delante de ti, Señor, y reconocer primeramente, sí, que te hemos estado limitando con pensamientos equivocados, con desobediencia o con rebeldía, ya sea consciente o inconsciente, con pecados que hemos estado cometiendo y pues no es de tu agrado. Hemos estado haciendo lo que no quieres que hagamos. Perdónanos, Señor, o hemos sido lentos. Perdónanos. Perdóname a mí, Señor. Señor, sí. Y ahora te pedimos que renueves nuestro corazón, Señor. Que pongas ese corazón limpio, que lo limpies, que lo santifiques. Y nosotros decidimos colaborar contigo. Decidimos poner nuestra mente y nuestro enfoque en ti, en tu palabra, en lo que tú dices, Señor. Dios, abre nuevas oportunidades y nuevos comienzos para todos aquellos que en algún momento posiblemente nos hemos apartado de tu plan, de tu propósito. Tú eres el Dios de nuevos caminos, tú eres el Dios de nuevas oportunidades. Manifiéstate con tu misericordia y con tu gracia, proveyendo a tus hijos siempre no solamente una salida, sino un nuevo comienzo. Queremos intentarlo otra vez. Permítenos, Señor, hacerlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios le bendiga.